Tendremos ya nada más en nuestra mnemotecnia la última, el último espacio, es la T, terminación. Vamos a hablar de descontaminación y para eso va a estar con nosotros el ingeniero Javid Budiva. Espero haber pronunciado bien su nombre, este, sin no haberme equivocado. Y después estaríamos llegando a nuestro cierre. Agradecemos a todos su participación, sus comentarios, la participación de las personas que se encuentran conectados por Facebook. También muchas gracias. Síganos en nuestras redes. Y derivado de los comentarios que hemos tenido, también les hago saber. Si alguno de ustedes, bueno, vemos, hay muchas personas que tienen mucha experiencia. Si quisieran participar en futuros eventos de este tipo, con las conferencias, si tienen algo que compartirnos, les vamos a poner el correo electrónico del ingeniero José de Jesús Martínez para que se pongan en contacto con él, para que revisemos el tema que ustedes quieran compartirnos y pues estamos abiertos a en estas plataformas para poder seguir compartiendo estos conocimientos. Muy bien. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por esos corazoncitos, por esos aplausos. Síganos saludando y bueno, pues vamos a esta última ponencia. El ingeniero Javid Ab- Abudiva es licenciado en Derecho de la Universidad de Francia, tiene un diplomado en Química y Emergencias y una certificación en Químicas por Laboratorios Prevor. Es director de riesgos de SICAMED y él nos va a estar compartiendo su presentación. Dejo yo de compartir, ingeniero, si estás ya disponible, si ya estás, puedes probar tu presentación para ir Gracias. en tiempo. Y pues muchas gracias por tu participación. Ya estás lejos también, ya llegaste a Sonora. Muchas Ya, gracias. Sonora. Gracias, Nancy. Gracias por todos los participantes. Y agradezco otra vez los organizadores y los panelistas. El último tema es un poquito pesado, pero ya vamos a comer después. ¿De qué voy a hablar el día de hoy? Yo soy responsable y el director de riesgos químicos. En la empresa SICAMED somos representantes de los laboratorios franceses Prevor. Somos especialistas en el riesgo químico y la atención a las emergencias que sean para el humano, que sean para el medio ambiente o para evitar contaminación de materiales. Entonces, vamos a hablar el día de hoy del lavado de emergencia cuando tienes un contacto con un químico. El tema de la emergencia es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque está ligado al tiempo de respuesta. Es decir, el tiempo es primordial. Si tú te atiendes de una manera eficaz, probablemente no tienes problemas. Aquí quiero romper paradigmas. ¿Por qué? Porque todos ustedes saben que la solución que se impuso desde muchísimos tiempos a nivel histórico es el agua. ¿Por qué el agua cuando tengo un contacto con un químico? Porque no había algo mejor. Yo le voy a presentar una novedad, bueno, no tan novedosa esta solución, que está desarrollada por los laboratorios Prevor desde más de 17 años, pero me gustaría compartir esta experiencia que nosotros tenemos. Yo decidí el día de hoy de hablar de la emergencia a nivel de los intervenientes a la emergencia. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque un riesgo químico lo podemos encontrar en tres lugares diferentes. En el lugar de trabajo, donde se manejan tantos químicos, eh, en la calle, por cuestiones de agresiones o que si hay un incidente, ejemplo, un camión hay un accidente, etcétera, la intervención de los bomberos, de los cuerpos de emergencia, etcétera, etcétera. Y también podemos tener un problema en la casa, porque en la casa utilizamos también productos químicos. Me voy a concentrar a la parte de la emergencia. Cuando hay un incidente, llegan los cuerpos de emergencia y tienen un problema con los accidentados. Entonces voy a compartir mi presentación. Y me pueden confirmar que si la tienen ustedes. Sí, ya vemos tu Ok, ya presentación, está. solo si la lanzas. Exacto. Muy bien. Muy bien.
Ya está. Ok, vamos a empezar entonces. Voy a hablar del lavado de emergencia de salpicaduras químicas y los servicios de emergencia. Lo que decidimos es esto el día de hoy. Esto es mi programa de la presentación. Primero hay que hablar de la lesión química, cómo se desarrolla una lesión química, qué es la lesión química. Y hablaremos de las dificultades observadas cuando hay un incidente químico, las soluciones que se debe utilizar en primer auxilio, porque estamos hablando el día de hoy de los first aid, es decir, primer auxilio. Ustedes saben, cuando hay un manejo de sustancias químicas, tenemos tres tiempos y esto es válido para todas las actividades humanas. Tenemos antes de un incidente, durante un incidente y después de un incidente. Cuando manejo y manipulo sustancias químicas y tengo riesgo de contacto, entonces antes del incidente debo portar mis equipos de protección. Es primordial para evitar el contacto. Si tuve un contacto, no voy a acudir al servicio médico o a los colegas para que me puedan resolver mi problema. Voy a atenderme por mí mismo y es mi responsabilidad aplicando un protocolo que se llama primeros auxilios, solución del lavado de primer auxilio. Después de atenderme, voy a ir a ver el servicio médico para poder ver si me atendí bien, si hay un problema, porque hay ciertos productos que son corrosivos, irritantes y pueden ser tóxicos, la cuestión de los antídotos, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de las soluciones actuales, porque hay diferentes tipos de soluciones de lavado y sabemos que la norma, ejemplo mexicano, la norma del ANSI, hablan del agua, duchas o lavaojos. Vamos a ver qué son las ventajas del agua, qué son los límites del agua y qué podemos nosotros aportar de más para mejorar la atención médica, para mejorar la atención del paciente que tuvo un contacto con un químico. Vamos a ver también las evidencias clínicas y haré una demostración pH y explicaré cómo se utilizan las soluciones que son las soluciones que quiero tener la oportunidad de hablar de ella. Solución Difoterin y Hexafluorin son soluciones desarrolladas por los laboratorios Prevot y concluimos nuestra participación. Primero, ¿qué es una lesión química? Las consecuencias de un incidente químico puede ser complicada. Un incidente químico no afecta solamente a la víctima. Para la persona podemos tener pérdida de agudeza visual o total, problemas psicológicos, cicatrices, incapacidades. Para el entorno familiar y social también representa ciertos problemas. Para la empresa podemos también hablar de costeos a nivel financiero, legales, humanos y también costos a nivel de la imagen. Arriba vemos tres casos de incidentes químicos con contactos y con quemaduras a nivel doméstico a la derecha, en el medio una agresión callejera en Londres y a la izquierda una lesión por ácido sulfúrico en la industria. Para solucionar un problema o para poner un protocolo, debemos entender el problema. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla una lesión química. Primero, ¿qué son los productos químicos que pueden provocar una lesión química? Ustedes saben, y lo pueden checar en el Chemical Abstract, que tenemos una evolución enorme de nuevos productos químicos. Cada día tenemos nuevas sustancias. Hasta ahorita estamos alrededor de 147 millones de sustancias químicas, pero no todas las sustancias pueden provocar una lesión. Lo que pueden provocar una lesión química son dos grandes familias, que son los corrosivos y los irritantes. Dentro de estas familias, lo calculamos como alrededor de 35.000 sustancias químicas. ¿Qué son los productos entonces que pueden provocar una lesión? Son los corrosivos, los irritantes. La diferencia es muy grande porque cuando hablamos de corrosivos, hablamos de sustancias que tienen un estado de energía alto. Normalmente los efectos son irreversibles, son los tejidos biológicos. Los irritantes, estado de energía más bajo, los efectos normalmente son reversibles, pero también hay que manejar esta afirmación de una manera responsable, porque los irritantes, si lo dejas mucho tiempo reaccionando sobre la superficie, pueden penetrar y pueden
podemos tener problemas. Vamos a ver qué son los factores que influyen sobre la gravedad de una lesión química: el tipo de producto, la concentración del producto, la temperatura, porque si tenemos producto y está caliente, tenemos doble energía, doble problema, y la cinética es mucho más alta porque la penetración es mucho más rápida y mucho más profunda. Y la presión también, como sale el producto químico, si sale de una manera disparada, también tengo otro elemento que me puede agravar la situación. Y el tiempo de exposición. De estos elementos, tenemos uno que es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta cuando vamos a poner en aplicación un protocolo de primer auxilio. Es el tiempo de exposición. A nivel biológico, es muy importante de saber esto. Nos, todos los humanos tenemos, en la superficie tenemos el epidermis o el epitelio, que es la primera capa que nos va a proteger de las agresiones externas. Entonces, a nivel contacto con un químico, cuando tienes un contacto, durante los 10 primeros segundos no tienes problemas. ¿Por qué? Porque el epidermis o el epitelio te protege de esta agresión. Después de 10 segundos hasta 60 segundos empieza la penetración o la difusión, pero esta difusión se va a hacer solamente a nivel segunda capa, que es la dermis superficial o el estroma. Aquí sí hay penetración, pero solamente empiezan las lesiones reversibles. Después de 60 segundos, y dependiendo del químico que está involucrado, tenemos una reactividad, y estamos hablando de niveles más profundos a partir de la dermis profunda, de también el estroma profundo y el endotolio o el hipodermis. Entonces, y la severidad de la lesión va a depender de la peligrosidad del producto químico involucrado. Si entendemos esta parte y lo aplicamos, podemos resolver los problemas cuando tengo un contacto con un químico. Entonces, ¿qué son las dificultades más observadas cuando hay un incidente que involucra un químico con un contacto ocular o cutáneo? Para los servicios de emergencia estamos hablando. La cadena del lavado de emergencia la podemos ver en tres partes. Primera, en el lugar del incidente es el lugar más importante donde debemos empezar a aplicar el protocolo. Este protocolo debe tomar menos de un minuto, es decir, tienes un contacto, debes intervenirte en menos de un minuto. Vamos a ver por qué menos de un minuto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la aplicación de un protocolo de lavado como el agua, hablamos de 10 segundos. Y ustedes saben en la norma, y dicen que para aplicar el protocolo de lavado con agua, ducha o lavaojos, es deseable intervenir dentro de los 10 primeros segundos. ¿Por qué dentro de los 10 primeros segundos? Porque lo vimos a nivel biológico, los primeros segundos no pasa nada y no tenemos problema. Si tú llegas a lavar la superficie afectada con una solución acuosa, estamos hablando del agua, puede ser solución salina, puede ser lo que sea, tienes el efecto del lavado mecánico en la superficie y va a parar el problema. Pero ¿quién llega en menos de 10 segundos? Es casi imposible. Después tenemos la intervención de los servicios de emergencia. Esta intervención toma de 30 minutos, una hora, dependiendo de dónde tomas, y después la intervención hospitalaria toma de una hora hasta 24 horas, hasta más cuando es un problema grave. Hay una estadística que me gustaría tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de incidentes químicos, lesión química, contacto con una sustancia, frecuencia de los incidentes, muchos pensamos que no hay incidente porque no, ya tengo 10 años trabajando con químico, gracias a Dios no tengo problema, y ya lo escuchamos muchas veces esto cuando hacemos nuestras visitas a las plantas. Probablemente es cierto. ¿Por qué? Porque a nivel estadístico, a nivel global, el total de las admisiones en los hospitales por problema de quemadura térmica, química, por radiación eléctrica, escaldaduras, etcétera, solamente 3% son admisiones en los hospitales debido a un incidente, a una lesión química.
pero en el 30% terminan por un deceso. Entonces, es probablemente no frecuente, pero puede también llevar a muchos problemas. Cuando hablamos de químicos, ejemplo, tóxicos como el ácido fluorhídrico, que es considerado como uno de los más problemáticos por la cuestión de la toxicidad del flúor, después del ataque del H+, del hidrógeno sobre el ion hidrógeno sobre la capa externa, tenemos la difusión del flúor que va a quelatar el calcio, el magnesio, etcétera, y podemos tener efectos sistémicos. ¿Cuáles son las dificultades para los respondientes del incidente? Yo quiero aprovechar para hablar de los intervenientes, protección civil, los bomberos, etcétera. Ustedes saben, ejemplo, que yo vengo de allá en Francia, tenemos cuerpos de el cuerpo de bombero es un cuerpo que pertenece a la gendarmería francesa, es decir, están muy bien organizados y tienen diferentes células, células para el incendio, células para intervención química, etcétera, radiaciones, etcétera, nuclear, etcétera. Entonces, cuando intervienen los bomberos o los protección civil, las ambulancias y todo, tienen dificultades cuando llegan. Primero, el problema más importante son los problemas para el manejo de la emergencia. ¿Por qué? Porque llegan con un accidentado, con un víctima que tiene un problema y que ellos pueden tener el mismo problema en intervenir para salvarle la vida o para salvarlo también de la situación. Entonces, primer dificultad, la evaluación de la víctima. Tenemos dolor, estrés, ojos cerrados, es muy difícil también intervenir. Dificultades en el diagnóstico para identificar el producto químico, la lesión que es visible o no visible. También queremos evitar riesgo de agravamiento para intervenir, evitar la propagación del químico en la víctima, es decir, también por quitar la ropa, etcétera. Evitar la contaminación cruzada para los intervenientes, porque si yo llego y toco, ya tengo problema para mí. Recursos limitados de descontaminación en el vehículo de emergencia. El vehículo de emergencia no tiene ducha ni lavabos. Estos son unos de los problemas para el manejo de las emergencias y también el informe de los testigos no siempre son claros y precisos. ¿Qué son las dificultades para el paciente, es decir, para la persona afectada? Tenemos el dolor, el pánico, dificultades para abrir los ojos, estrés, ansiedad, preocupaciones, etc. La penetración del producto químico es fundamental para entender el alcance a nivel de, eh, la profundidad de la lesión química. Vamos a ver aquí, ejemplo, el corte del ojo y el corte de la piel. En el ojo tenemos la primera capa, el epitelio, después el estroma, después la endotolio. Para el ojo, perdón. Para la piel tenemos el epitelio, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cuando nosotros estamos en contacto con el epitelio o la epidermis, las secuelas son a menudo reversibles. Y cuando vamos a empezar a penetrar más profundamente, las secuelas son a menudo irreversibles. Le voy a compartir una secuencia de un video hecho por un oftalmólogo alemán que es el profesor Norbert Schrage, que hizo una experiencia con la ayuda de un microscopio electrónico donde tomó los fibroblastos de la córnea de un conejo ex vivo y lo puso bajo del microscopio y lo va a contaminar con sosa cáustica al 0.5 mol. A 0.5 molar es más o menos 2%, no es muy concentrada, pero vamos a ver la acción de la sosa sobre las células o epiteliales. Aquí vemos cuando ya está en contacto la sosa con las células corneales, tenemos una destrucción. Esto lo que puede pasar si dejo que el producto químico penetre. Vamos a ver ahorita las soluciones. ¿Qué tengo de solución cuando tengo un contacto con un químico? Primero, tenemos el agua, tenemos la solución salina y soluciones anfótera y quelante. Entonces, vamos a ver una por una. Cuando hablamos de agua,
solución salina, y la solución anfoterquelante, que también es una parte de mi presentación, la solución desarrollada por los laboratorios franceses que se llama solución Difoterin. Vamos a ver a qué sirve la Difoterin y por qué queremos, cuando entendemos el modo de acción y cómo me puede dar como resultados, mejorar la tensión en comparación al agua y la solución salina, si el equipo en mi planta puedo tener mejores resultados. Vamos a ver ahorita la acción del agua sobre un contacto con un químico. Quiero aquí hacer una comparación entre el agua y la solución Difoterin. Primero hay que ver qué hace el agua. El agua es una solución polivalente, que tiene la primera ventaja, es que se puede teóricamente utilizarse para todas las sustancias químicas. Y vamos a ver las ventajas y los límites, porque el agua no es la panacea, tiene ciertas dificultades y tiene muchos límites. Primera ventaja, el agua tiene una función de lavado mecánico en superficie. Es decir, si yo lavo quitando mi ropa y lavo con el agua, tengo más o menos 80-90% del problema se va. Pero el agua también tiene otra ventaja, pero que no es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el agua diluye. El agua es una solución de dilución universal que cuando pongo el agua sobre una solución concentrada va a bajar la concentración. No voy a quitar la agresividad del químico porque el agua no tiene una acción sobre la agresividad, solamente va a diluir. Y el agua también tiene otra ventaja, es polivalente, es decir, la puedo utilizar y la disponibilidad porque la utilizo la puedo encontrar en cualquier lugar. Entonces, estas son las ventajas. El agua diluye, el agua ejerce el efecto lavado en la superficie y el agua es polivalente, la puedo utilizar para todo. Pero el agua tiene límites, se lo vamos a ver en el otro slide. Aquí hay dos experiencias ex vivo, una que ya vimos en video, que es las células sanas de la córnea de un conejo a la izquierda. Estas mismas células la contaminaron con sosa cáustica y la lavaron con agua y después checaron abajo del microscopio y vieron que las células están destruidas, aunque que utilizaron el agua. Entonces el agua no fue suficiente. Abajo tenemos otra experiencia mucho más parlantes, mucho más convenciente. Es la misma experiencia, pero hecha con la ayuda de un tomógrafo de coherencia óptica. Tomógrafo de coherencia óptica es un aparato que utilizan los oftalmólogos para ver el estado de la córnea de un paciente. Entonces, en el 1A es una imagen de control. Las células, eh, la córnea del conejo ya la contaminaron con sosa cáustica al 1 molar, es decir, más o menos 4% de concentración. La lavaron durante 20 segundos, después la lavaron con agua y la pusieron para ver en el tomógrafo qué pasa. Después de 15 minutos vamos a ver aquí el cambio de la coloración porque hay una destrucción que empezó y esta destrucción es mucho más evidente y mucho más profunda después de 60 minutos del enjuague con agua. ¿Qué son las ventajas del agua? El efecto mecánico, la dilución, y es una solución universal. Y, ejemplo, tenemos otra ventaja de la solución salina que tiene el mismo efecto más o menos que el agua, que el efecto mecánico, etcétera, etcétera, pero tenemos otra ventaja que es una solución estéril. ¿Qué son los límites del agua? Tenemos problemas con los productos concentrados y tenemos problema con el tiempo de intervención porque tenemos 10 segundos para intervenir para evitar que haya una lesión química. Pero el mayor problema del agua es la hipotonicidad. ¿Qué es la hipotonicidad? Nosotros sabemos que la presión osmótica del agua es inferior a la presión osmótica que tenemos dentro de los tejidos. Cuando aplico el agua, va a ejercer el efecto del lavado mecánico, pero en el mismo tiempo va a empujar una parte de la sustancia química que está en la superficie porque su presión osmótica se ejerce del exterior al interior. Acuérdense cuando vamos
nos ponemos mucho en la alberca y salimos con los dedos arrugados porque hay una acción osmótica. A nivel biológico, la presión osmótica inferior pasa a través de la membrana semipermeable a la presión más alta y hasta que haya un equilibrio. Entonces, es la gran desventaja del lago. Y también la duración del lavado, porque en los protocolos hay que poner la persona de 15 a 20 minutos y también si calculamos el caudal a nivel normativo, nos piden que el agua debe tener como una característica que es agua potable, la temperatura que debe salir de la ducha o del lavaojo, el caudal, es decir, la presión y la cantidad del agua para una ducha es 60 litros por minuto. Si multiplicamos 60 por 15, estamos hablando de 900 litros que voy a recibir en mi cuerpo. Entonces, sabemos que muchos terminan de salir de la ducha antes de terminar el protocolo. Para el ojo es mucho más complicado porque las normas nos exigen 6 litros por minuto, multiplicándolo por 15 minutos son 90 litros. Tenemos riesgo de edema corneal y también riesgo de que si tienes una afectación corporal y ocular, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a la ducha? ¿Vas a la lavaojo? Porque si vas al lavaojo pierdes 15 minutos para lavar el cuerpo y viceversa. Eh, Tengo el gusto y es una oportunidad para mí porque tenemos mucho tiempo en esto con los laboratorios Prevor en Europa, en Canadá, en muchas partes de América Latina, en Brasil, en Chile, en México, etcétera, que quiero presentarle la solución Difoterin. Primero, la solución Difoterin, ¿qué es? Es una solución a nivel histórico, representa un progreso al agua, es decir, mejora la tensión de primer auxilio y me da mejor resultado. Si se aplica dentro del protocolo, probablemente no tenemos ninguna lesión. Entonces, es una solución activa, polivalente y segura. Vamos a empezar punto por punto. Primero, la solución Difoterin es alrededor de 92% es agua, es decir, conservamos el efecto de lavado mecánico que representa 80-90%. Después, la solución Difoterin es una solución hipertónica, su presión osmótica es superior a la presión osmótica que tenemos en los tejidos, está alrededor de 900, de 820 milimosmoles y cuando la aplico en la superficie no va a poder penetrar porque es hipertónica. Entonces va a impedir la penetración de los iones que están en la superficie, pero en el mismo tiempo va a crear un flujo osmótico inverso capaz de extraer el químico de los tejidos y también la tercera ventaja y la composición de la solución Difoterin es una solución dotada de una capacidad de encapsulación, quiere decir, no va a diluir, pero va a quitar la agresividad del químico porque tiene una molécula anfótera quelante dotada de una capacidad de encapsulación. ¿Para qué tipo de químico se puede utilizar? Ustedes saben que dentro de las dos grandes familias de químicos que son los corrosivos y los irritantes, en la clasificación tenemos 7 categorías de químicos. Tenemos ácidos, alcalinos, solventes, oxidantes, reductores, quelantes y alquilantes. Entonces, si manejamos una o dos hasta 7 categorías de estos químicos, la solución Difoterin es polivalente para atender todas las sustancias químicas que sean ácidas, alcalinas, solvente, oxidante, reductor, quelante y alquilante, excepto una categoría que es el ácido fluorhídrico, H+, F-, y sus derivados. Es decir, si manejo flúor en medios ácidos, no es eficaz la solución Difoterin, pero los laboratorios Prevor desarrollaron otra solución que se llama hexafluorin, que se puede y se debe utilizar exclusivamente para la cuestión del ácido fluorhídrico. Entonces, si utilizo la solución Difoterin, voy a tener alivio de dolor, evita el desarrollo de la lesión, permite la creación de envases móviles, vamos a ver cómo se utiliza, amplía el tiempo de intervención porque según la teoría biológica vimos que no tenemos problemas hasta después de un minuto. Entonces, la solución Difoterin la puedes aplicar dentro del primer minuto del contacto. Pero aquí estamos hablando de cuerpos de emergencia que intervienen después de un cierto tiempo.
Los laboratorios Prevor, con la experiencia que tenemos a nivel estudios ex vivo, in vitro y en vivo, es decir, en vivo con la experiencia que tuvimos de todos los que le utilizaron de una manera tardía en los hospitales con los equipos de emergencias, tenemos una otra ventaja probablemente, tenemos una ventaja aunque que se utiliza de una manera tardía. ¿Cuál es la ventaja? Es la solución difotrin, como es una solución hipertónica, va a sacar el remanente del producto químico que sigue penetrando, va a parar la lesión donde llegó y podemos tener una atención médica mejor y a nivel, ejemplo, se puede hacer una atención médica conservadora al lugar de llegar a unas cirugías pesadas. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Aquí es una esquematización. Vemos que lavado mecánico en la superficie, tenemos los iones corrosivos, van a quedarse quietos durante 10 segundos. Después de 10 segundos empiezan a penetrar, llegas con la solución difotrin, ejerces el efecto del lavado mecánico de la superficie, ahorita lo vamos a ver, y como las moléculas de la solución difotrin no pueden penetrar porque son hipertónicas, se quedan en la superficie, van a atraer el químico y lo van a encapsular. Entonces, la solución difotrin es una solución acuosa, hipertónica y anfótera, va a detener la progresión del producto químico, retira el producto químico de los tejidos y es una molécula activa para los 7 tipos de productos químicos, excepto el ácido fluorhídrico que tenemos de hexafluoride. Ahorita me gustaría compartir con ustedes los datos toxicológicos, porque para los médicos, paramédicos, bomberos, etcétera, nos interesa también de saber. Es una solución que tiene como datos toxicológicos. La solución difotrin no es una solución tóxica, no es irritante, no es alergénica, no mutágena, no citotóxica, no sensibilizante, no tiene efectos secundarios, reducción inmediata del dolor y no tiene fosfato, porque ustedes saben ciertos productos que se manejan utilizan, ciertas empresas utilizan los buffers, los buffers fosfato, ejemplo, tienen fosfato y el problema es hay un riesgo de precipitación a nivel lagrimal y puedes tener como consecuencia una calcificación de la córnea. ¿Cómo se clasifica la solución difotrin? La solución difotrin está clasificada como dispositivo médico clase 2A en Europa, clase 2 en México. En México, entonces, tiene sus registros sanitarios. Aquí tenemos las diferentes presentaciones, lo vamos a ver más adelante. Evidencias clínicas. Tenemos muchísimos estudios, muchísimas publicaciones. Pueden tener acceso en el sitio web que vamos a dejar al final de la presentación, la dirección web corporativo de nosotros, ejemplo, aquí en México. Van a ver todas las publicaciones que le interesan ver y diferentes tipos de intervención sobre sulfúrico, sosa cáustica, clorhídrico, fluorhídrico, etcétera. Aquí, este primer estudio que quiero compartir con ustedes es un estudio comparativo hecho durante 4 años sobre 66 casos de lesión química con alcalinos. En diferentes tipos de utilizaciones, tuvo también una utilización fuera del protocolo. Entonces, es un estudio comparativo entre soluciones fisiológicas y solución difotrin y como resultado tenemos como conclusión disminuye la gravedad de la lesión, reduce el tiempo de curación, etcétera, etcétera. ¿Cómo se clasifica a nivel de la aceptación de la solución difotrin? Ahorita es una solución aceptada por la comunidad científica. Ejemplo, en el National Health Security en Inglaterra lo recomiendan como primera intención, primera y única intención. La Sociedad de Oftalmología en Francia, en Alemania, en Suecia, etcétera, etcétera. Y a nivel global, el Ministerio de Chile, ejemplo, la recomienda y la reconoce como una solución que se debe utilizar de primer auxilio, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver, este estudio es muy importante y muy interesante porque es un estudio que se hizo es un estudio retrospectivo entre 2008 y 2015, cuando se implementó la solución difotrin en un hospital en Gans en Bélgica, hecho por Joseph Verbelen,
es un coordinador de los enfermeros allá en Gans del hospital para el servicio de quemadura. Aquí estamos hablando de la atención tardía. La atención tardía, hay una cosa muy importante que no queremos pretender. Si se utiliza la solución fuera del protocolo, puedes tener ausencia de lesión. Es imposible, pero podemos tener una ventaja para mejorar la atención médica y bajar los costos, los tiempos de atención, de admisión al hospital y también la necesidad de cirugías con injertos. Aquí vemos con el total de, en el estudio, eh, el grupo de control son 66 pacientes y la aplicación de la difluterin y la hexafluorin en caso del ácido fluorídrico fue de 46 pacientes. Aquí vemos a nivel de intervención quirúrgica, bajó el número de 5, necesidad de 5 a 43 cuando se utilizó solución salina o agua. Y aquí el tiempo de promedio de la estancia en el hospital bajó de 3.40, de 7.76 días en promedio de hospitalización a 3.48. Entonces, la conclusión es, aunque se utiliza de una manera tardía, podemos tener ciertas ventajas. No son las mejores ventajas porque no podemos evitar la lesión química. Y aquí tenemos otro estudio, es muy importante ese estudio porque lo presentamos durante el Congreso Internacional de la Asociación LISBI, International Burns Society, en India. Es un estudio también que habla de una utilización tardía porque lo hizo el doctor, no, perdón, no me acuerdo ahorita, ahorita me regresa y se lo digo porque hay que darle a César lo que es a César. El doctor, bueno, te voy a decir, es el doctor de India. El doctor tiene una clínica dentro de un complejo industrial en India, que es el complejo de Tarapur. Entonces, le llegan los pacientes, los trabajadores, cuando tienen un incidente con químico, pero en la mayoría de las empresas tienen solamente el agua. Entonces, cuando llegan al hospital, a la clínica, le aplica la solución difluterin y vemos aquí cuando se utilizó solamente el agua y comparando con la utilización de la difluterin subsecuente al agua, hubo una reducción del 72% en tiempo de curación y también a nivel de los tiempos de incapacidad. Aquí ya la tenemos, el doctor es el doctor Kulkarni con el doctor Jeffrey. Aquí es otro estudio también y voy a tomar la oportunidad de hacerle una demostración pH. ¿Por qué? Porque a nivel teórico podemos decir lo que nos complace, pero necesitamos comprobarlo. La demostración pH, ¿en qué consiste? Consiste en una comparación entre la eficacia del agua comparando con la eficacia de la solución difluterin. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Sobre la escala del pH. Primero, ¿qué es el pH? El pH es el potencial hidrógeno. La escala del pH es una escala que va de 0 a 14. El 7 es el pH neutral. De 7 a 0 estamos en una zona ácida. De 7 a 14 estamos en una zona alcalina. Si nos acercamos a los extremos a nivel ácido de 0 a 5.5, estamos en una zona altamente ácida y tenemos forzosamente una lesión química. Y cuando tengo un pH de 14 a 9 a nivel alcalino, tengo una probabilidad y un riesgo de una quemadura. Entonces, voy a prepararme voy a dejar un poquito mi presentación y voy a hacerle una demostración en directo. Entonces, permítame, ustedes ven mi pantalla, ¿no? Perdí la pantalla. Perdón, porque perdí la pantalla. ¿Ustedes me ven aquí?
Seguimos viendo la presentación. Ah, ok, dejo de compartir. Ya está, ok. Voy a hacer la demostración. Ok. Ok. Sí. Me voy a preparar. No, no se ve. No se veía, sí se ve. Sí, la nariz. Es que está el fondo, con un fondo de color amarillo y nada más sale esto. Ok, un favor, porque le estoy poniendo mi webcam. No ven ustedes mi presentación aquí. No es en pantalla, es en directo, César, ¿no? Sí, ¿podríamos quitar el voy a- fondo de fondo virtual. presentación? Sí, voy a quitar el fondo Ajá. virtual. Sí, exacto. Un segundo. No, pero, no sé si ahí está bien o la pongan así. No se ve nada. Ahorita le van a quitar el fondo para que ya se abra la pantalla. Ok, Yo desde aquí no lo puedo quitar. Esa es un ajuste que puede hacer en su directamente en el Zoom. Eso lo pueden encontrar en, acá está, acá está. No, se fue, se puso y se fue, no sé por qué. ok, configuración, Acá está. Ay, ¿cómo hago? configuración, Sí, después fondo y efectos, y ok, ahí ahorita lo hago. ninguno. En el Zoom pongo configuración, ¿no? Exacto, Zoom configuración, fondo y efectos, y ahí seleccionar solo ninguno. ¿En cuál botón? Porque estoy perdido. A un No, lado de tu cámara, de la cámara, sí, sí. donde dice iniciar video, Ah, está la flechita. sí, sí. Ahí Ah, ok. aparece elegir fondo virtual. Ahí desde ahí también lo puedes eliminar. Correcto. Ok, configuración. Acá está. ¿Está bien? ¿Ustedes me ven o no? Sí, te vemos ahí en la sección dentro de configuración que dice fondo y efectos. Ahí debería de aparecerte la opción de seleccionar ningún fondo virtual. Ninguno dice. Ninguno. No, ok. Regrésate porque estamos en video aquí. Vamos a video. ¿Sale? Ok. Ok. Voy a tentar de hacerlo, si no, ya pasamos a otra cosa y vemos después. Ok, tengo configuración del video, es esto, ¿no? Sí, es correcto. Ok, después cámara, webcam Eh, aquí, reflejar mi video, está bien, ¿no? debería aparecer Perfil, fondo efecto, ok. ¿Qué en pongo? efecto. None, Ninguno. Ajá, no, no. ninguno. Ok. Ahí, Ya, listo. ¿ustedes me ven aquí? Sí, ¿Sí? Ahora sí Ok, podríamos ver lo que estás ya haciendo, está. tu Ok, demostración. perdón. Lo vamos a hacer Gracias. rápido porque me gustaría terminar el tiempo para que no. Ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a tomar 1 mililitro de sosa cáustica. Aquí tenemos un pHímetro. ¿Lo ven bien el pHímetro? ¿Sí? sí, Ok, ya está. Vamos a tomar 1 mililitro de sosa cáustica y vamos a ver el pH. Ok, aquí tenemos el pH alrededor de 13,50. ¿Lo ven bien el pHímetro? ¿Sí? Hola, acá está el pHímetro. Sí, sí, sí se ve. Ok. sí, correcto. Entonces, voy a tomar solución de Infoterin y voy a empezar a poner en el vaso precipitado
y a partir de 9 voy a parar de poner para ver a qué pH llego. Okay. 1, 2, y puedo poner solución Difoterin. Llego a un pH de 8.70 con solamente 40 mililitros de solución Difoterin que vemos aquí. Ok. Voy a hacer la misma demostración con agua. Y voy a ver qué pH puedo tener utilizando el agua. Ok, aquí tenemos también un pH elevado que está alrededor de 13.34 y voy a poner agua. Aquí tengo agua. Voy a poner agua, 50 mililitros, y tengo 12.80. Entonces, con 50 mililitros de agua no llego a la zona fisiológica. Voy a poner más agua, 250 mililitros, y tengo un pH de 11.70. Voy a poner 500 mililitros. Ok, 500 mililitros y estoy a 10.50. ¿Cuál es la... ¿Por qué quise hacer esta demostración? Para mostrar la diferencia entre una solución activa y una solución pasiva. Aquí es una dilución del agua, aquí es una solución anfoteriquilante que quitó la agresividad. Voy a hacer una segunda experiencia con ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle la polivalencia de la solución Difoterin sobre también el ácido. Voy a poner 1 mililitro de ácido clorhídrico y voy a checar el pH. Aquí tengo el ácido y tengo una zona de pH entre a 1.50. Entonces es altamente ácido. Voy a poner solución Difoterin. A partir de 5.5 ya no tengo problema. 1, 2. Aquí tenemos 6.60 también con 40 mililitros de Difoterin. Ok, gracias. Gracias. Si ustedes tienen preguntas al final sobre esta demostración, con todo el gusto la contestamos. ¿Quiere ustedes que quito el regreso al fondo o no? No hay problema. Ok, Muchas está bien. gracias. Para seguir. Excelente. Muy Ok. bien. Ahora, la experiencia que hice es una experiencia in vitro, pero sobre la acción de la solución Difoterin sobre la agresividad de una sustancia alcalina o sustancia ácida, pero en realidad pueden ustedes utilizar la solución Difoterin con ácidos alcalinos, solventes, oxidantes, reductores, quelantes y alquilantes. Y en esta experiencia no vimos el efecto de la hipertonicidad ni del lavado mecánico, porque en realidad si la hacemos en directo, cuando tengo un contacto ocular o cutáneo, tengo la acción del lavado mecánico y también la hipertonicidad que me va a sacar el químico. Vamos a seguir con nuestra presentación para mostrarle también cómo se utiliza nuestra solución. Ok, tenemos mi presentación en la pantalla. Es correcto, correcto. Ok, vamos a ver cómo se utiliza la solución. Aquí vamos a hablar del uso tardío. ¿Por qué? Porque yo decidí el día de hoy de hacer esta presentación enfocada y orientada hacia los servicios de emergencia cuando llegan a una emergencia de tipo de un contacto químico. Pero normalmente se debe tener la solución Difoterin dentro de las empresas en las zonas de riesgo y equipar las zonas para que cuando hay un contacto pueden utilizarla dentro del primer minuto. Pero vamos a ver el beneficio del enjuague tardío.
Primero, ¿qué es el enjuague tardío? El enjuague tardío es un enjuague que empieza después del primer minuto. Y 10 segundos, ahorita lo explicamos por qué, porque tenemos también unos equipos portátiles y también estos son chiquitos para que ustedes sepan la diferencia. ¿Qué sucede? El producto químico va a penetrar más profundamente y va a empezar a reaccionar porque estamos fuera del protocolo. Se está desarrollando una lesión. ¿Qué hay que hacer? Hay que lavar con la solución Difoterin si está disponible y extender el lavado de 3 a 5 veces el tiempo de contacto utilizando varios dispositivos. ¿Por qué queremos seguir utilizando la solución Difoterin? No podemos quitar la lesión que ya se instaló, pero podemos, con la solución Difoterin, permitimos disminuir el dolor, facilitar los tratamientos médicos y mejorar la cicatrización. Estos son los embalajes. Tenemos que está en naranja, son la solución Difoterin para todos los químicos. Y lo que está en color morado es la hexafluorin para el ácido fluorídrico. Aquí tenemos los lavaojos, tenemos los spray y vamos a ver en qué situación se utiliza. Aquí vemos, ejemplo, los sprays, en qué momento se utiliza. Si tengo 3% de la superficie corporal afectada, se utiliza un spray de 100 mililitros. Si son 9% de la superficie, un brazo, un torso, una cara, es la mini DAP, que es el spray de 200 mililitros. Y si tenemos más de 9% de la superficie corporal hasta todo el cuerpo, se puede utilizar la ducha autónoma portátil de 5 litros. Aquí vamos a ver utilización con bomberos. Aquí ven que el bombero que está administrando la solución Difoterin no tiene su guante. Entonces hay que también tener mucho cuidado cuando uno interviene. Debe primero protegerse bien antes de utilizar. Aquí es una utilización en los ojos. Aquí es una utilización para el traslado al hospital. Están poniendo el spray. Aquí también lo podemos ver también. Sigue utilizando, ganando el tiempo para trasladar en la ambulancia. Ok, vamos a concluir en decir algo muy importante. En la cuestión de manejo de sustancias químicas y riesgo del contacto con un químico, el lavado es esencial en cada uno de estos pasos. Primero, en el lugar del incidente es lo mejor y es el ideal. Esta intervención debe tomar menos de un minuto porque el protocolo es menos de un minuto. Cuando lo utilizamos dentro del primer minuto, vamos a prevenir la lesión química, ningún o poco efecto secundario, ninguno o poco cuidado secundario. Vamos a reducir el dolor, disminuimos la gravedad y evitamos la lesión y aumentamos la comodidad durante el procedimiento. Si la intervención es después de un minuto, dentro, por ejemplo, de las ambulancias o a nivel de la intervención de los cuerpos de emergencia, va a reducir la atención médica compleja. Probablemente llegamos a hacer una atención médica conservadora al lugar de una cirugía es muy compleja con injertos, etcétera. Reducimos el dolor, disminuimos la gravedad de la lesión, vamos a aumentar la comodidad durante el procedimiento, facilitamos el cuidado, ayudamos a calmar la víctima y evitamos la contaminación cruzada para los paramédicos, los médicos, los protección civil, etcétera. Y si la intervención a nivel hospitalario, probablemente reducimos la necesidad de cirugía, prevenimos las lesiones químicas, ninguno o poco efecto secundario, reducimos el dolor y disminuimos la gravedad de la lesión y reducimos los costos de tratamientos. Aquí son los 3 casos con
diferentes publicaciones. Cuando es menos de un minuto, no hay lesión en la mayoría de los casos. De intervención dentro de los 30 minutos, reducimos los tratamientos médicos complejos y de 1 a 24 horas reducimos la necesidad de cirugías. Entonces, la lesión química es un tema muy complejo. La evaluación es muy difícil, el lavado es muy importante y lo mejor y lo más importante es tratar de extraer la sustancia química para que no siga penetrando. Gracias por su atención. Aquí tienen mis contactos. El que quiere más profundidad sobre el tema, estamos para ayudarlos. Muchísimas gracias, ingeniero. Excelente tu presentación. Muchos aplausos, muchos Gracias. corazoncitos.